Sean todas, todos y todes bienvenidos a una nueva edición de Algo de Arte, un podcast en el que vamos a charlar temas de historia del arte, biografía de artistas y entre otras cosas que vayan surgiendo. Mi nombre es Florencia Pena y me pueden buscar en Instagram como mflorpe y también les invito a que sigan a Radio Hashtag en todas sus redes, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube, donde pueden escuchar este podcast que sale primero que nada en la web de Radio Hashtag los martes a las 18 horas. Recuerden de suscribirse al canal de YouTube y seguir en el canal de Spotify y activar la campanita en ambos lugares que les va a avisar cuando este podcast esté subido. También ayudar un montón si lo comparten para que sean más oyentes y esto lo podamos seguir haciendo. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hubo un par de problemas técnicos con las fechas. El podcast que salió la semana pasada hablaba de unas semanas anteriores, pero bueno, nada, detalles, puede fallar. Pero ya volvemos a nuestra programación habitual acá de todos los martes. Y hoy les traigo un tema particularmente que me pidieron por mi Instagram. Recuerden que me pueden pedir si quieren que hablemos de algo en particular, que es de arte digital. Hoy vamos a hablar de arte digital. Es enorme, ¿no? Hablar de arte digital. Es como casi engloba la misma cantidad de categorías que si uno hablara de el arte plástico en general, ¿no? Y como toda cosa nueva tiene sus oponentes, sus resistencias, pero bueno, ahora vamos a ir desglosando poquito a poco. Si meto la pata y alguien que está muy en tema sobre esto, recuerden también que me pueden corregir en los comentarios de Facebook y YouTube. De paso le mandamos un saludo a Juan Retamales que nos escucha desde Chile, para que vean que yo no les respondo a los comentarios, pero los leo. Así que ahí me pueden decir todo lo que opinan, todo lo que piensan, y si no también me lo pueden dejar en mi Instagram. Arte digital. Si nosotros buscamos definición de arte digital, lo primero que hace es que dice que es un término paraguas, ¿no? Que engloba una serie de disciplinas creativas en las que se utilizan tecnologías digitales. Y acá, ¿por qué hago como este énfasis, ¿no? En digitales? Porque si hablamos del término tecnología, en realidad tecnología es cualquier herramienta que a mí me permita realizar una acción con mayor facilidad o que tenga algún tipo de valor añadido que la mano de por sí no te lo puede dar. En el estricto término de la palabra, un pincel es una tecnología, una paleta es una tecnología, un cincel para escultura y así estamos hasta la eternidad. Entonces, que sean de tecnologías digitales. O sea, estamos hablando más o menos, ahora vamos a profundizar, pero más o menos desde la aparición de la fotografía o incluso desde que la fotografía se empieza a considerar en el campo del arte, ¿no? De ahí para adelante. Todo lo otro no lo vamos a considerar porque no tienen que ver con las tecnologías digitales, sobre todo. Entonces, ¿qué utilizan tecnologías digitales en el proceso de producción o en su exhibición? Y este es una otra aclaración que también nos va a separar el arte digital de lo que puede ser el arte analógico, vamos a decirle, ¿no? Porque hay muchísimos artistas digitales que utilizan los medios de producción convencionales, dígase dibujo, pintura manual, pero en su exhibición lo utilizan como ejemplo proyectores, el mapping, hay un montón de técnicas que ahora vamos a ir ingresando, pero es una buena salvedad para saber que que hay artistas que son artistas digitales que también utilizan la producción manual dentro de su campo de producción, digamos. ¿De qué estamos hablando más o menos? Bueno, todo lo que es cine, televisión, publicidad, videojuegos, animación, es enorme, realmente es enorme. Ya para mí, como tratarlo como un tema aparte, necesitaríamos como un montón de podcasts para hablar de cada una de las categorías, pero bueno, yo les voy a ir guiando.
en este caminito por cada una de estas categorías y después podemos sacar algún tipo de conclusión o ninguna, como nos encanta en este podcast, en el que no hay conclusiones, sino como más preguntas. Entonces, la novedad del medio conduce a una trascendencia, a un trascendencialismo, palabra difícil, de su calidad, ¿no? De piezas digitales sin una revisión adecuada, ¿no? Eso dice como... A mí, inmediatamente cuando yo leí esto, lo primero que pensé es en los memes, ¿no? Hay un diseño detrás de los memes, hay un chiste, hay una narrativa, hay una composición, ¿no? Y es verdad, no hay una curaduría de esas cosas, si bien hay cuentas que están muy curadas realmente, o sea, realmente están muy curadas. No hay hay un filtro de calidad que ya hemos, si hay un término en este podcast del cual hemos debatido, es del término calidad en cuanto a obra de arte. ¿Qué determina la calidad? Para mí, nada, pero bueno, o sea, para mí es una palabra que no va dentro de lo que es el arte, porque es totalmente subjetivo. Pero a lo que hace hincapié esto es que como al ser digital, tiene esta facilidad de la multiplicación y de la réplica muy muy rápida, que lo que hace es que probablemente no superen la prueba del tiempo. O sea, habla de que una de las características tiende a ser como que se desvanece en el tiempo, ¿no? Como que es efímera, si bien tiene un formato, una cosa física, que en realidad, bueno, no es física, es digital, pero se entiende, ¿no? Como un... A ver, me estoy enredando sola. Puede ser física porque hay arte digital, ¿no? De hecho, lámina, por ejemplo, o escultura, ahora vamos a meternos ahí. Pero sí, es un archivo, podemos decirlo ahí. Bueno, y como tiene esta característica de archivo, bueno, puede perderse en el tiempo, ¿no? Puede desvanecerse, puede ser que no tenga la misma permanencia que un cuadro. Ahora también la novedad, o sea, estamos hablando de la novedad, del medio se convierte en categoría estética y los críticos del arte contribuyen a esto, los críticos, los escritores, ¿no? O sea, ¿cómo se vuelve una categoría estética? Bueno, porque hay todo un círculo que le genera un valor agregado, o sea, así se maneja la estética, ¿no? Es como algo que responde a un sentido común, entre 200 millones de comillas, porque ya hablamos que el sentido común no existe, pero sí como que van contribuyendo a, bueno, aparece arte digital en una bienal, bueno, aparece en una galería, bueno, aparece en cierto evento, ¿no? Son cositas que van haciendo que se vayan metiendo en el campo del arte. Para mí es, ya a esta altura, es casi obsoleto decir que el arte digital no pertenece, como que es algo aparte del arte en sí. Para mí, acá insisto, es mi humilde opinión, es una categoría más, ¿no? Como estamos hablando de... Y con todas sus complejidades, ¿no? Como cuando uno habla de escultura o de grabado, por ejemplo, que engloba muchísimas más técnicas. Cuando uno habla de grabados, se da por sentado que es una de las áreas, porque no es una técnica, sino como es un área del arte. Bueno, el arte digital también, o sea, hay dentro del arte digital todas sus especificidades, como cuando hablamos de cine o cuando hablamos de fotografía, ya se dan por sentado que es un arte más, ¿no? El cine es el séptimo, bueno, podríamos hablar de que el arte digital es el séptimo arte que engloba el cine, o sea, esta es mi visión. Den con libertad de cuestionarme. Ahora, hay mucha, que esto es lo que les decía al principio, hay mucho resentimiento con tema de esto. ¿Por qué? A mí, si me preguntan realmente, porque es algo nuevo. Siempre, desde la historia, al ser humano le ha encantado negarse, oponerse y repeler a todo lo que sea nuevo. Todo lo que sea nuevo, no, esto no, me tira abajo todo mi tradicionalismo, todo lo que implante algún dejo de una duda, lo rechazamos por las dudas. Entonces tiene como esta pulsión
por ejemplo, con la animación o por ejemplo con las publicidades, ¿no? Bueno, es otra área, no sé. Acá dejo la pregunta abierta, ¿no? Como, ¿por qué hay tanto rechazo? ¿Por qué ciertas cosas dicen, no, eso no es arte porque es digital? O no, pero, a ver, para mí hay como, si ustedes a mí me preguntan qué es arte y qué no, y si bien desde este podcast yo trato de como democratizar un poquito algo que históricamente fue muy elitista, no es una cosa mía, no soy liberadora del término arte, ¿no? Es algo que viene pasando en la contemporaneidad. Yo me baso de un par de cositas para determinar si algo es arte o no. Insisto, sobre la base de que para mí cualquiera puede hacer arte, pero para mí una obra tiene que tener cierta composición, ¿no? O sea, responde a una composición. Tiene que tener una idea, así la idea sea nada, ¿no? Un concepto, así el concepto sea abstracto, tiene que tener un concepto, así el concepto sea a posteriori o a priori o sea el concepto la obra. Tiene que tener un concepto, o sea, metemos concepto, composición. Y la tercera, tiene que exhibirse. No importa en dónde, ¿eh? No importa si lo pones en tu Instagram, si lo colgás en una galería, si está colgado en el Louvre. Tiene que tener circulación. Porque el arte, para mí, es la manera que tenemos de expresarnos para nosotros y para un otro. O sea, tiene que tener algo de la red, del entrelazado, se tiene que completar con un otro. Esas son mis 3 patas para definir que algo es arte o no. Después, te puede gustar, no te puede gustar, puedes estar de acuerdo, puedes estar en desacuerdo, pero para mí es eso, pero porque yo parto de la base de que cualquiera puede hacer arte, y sin despreciar al arte y al oficio. Bueno, son 3 cositas como básicas. Díganme ustedes cuáles son sus claves para identificar si algo es arte o no. Y después, en la categoría que entre, ¿no? En la categoría que entre. O sea, si es arte decorativo, si es paisaje, si es lo que sea. Pero para mí, con esas 3, vamos bien. Ahora, el arte digital se le repele un poco esto. Pero responde a estas 3. Sobre todo a la tercera, porque es algo que tiene una réplica impresionante. Y unas maneras de exhibirse que la verdad que han ampliado horizontes por 1000, porque ahora vamos a entrar en un par de categorías que yo no las conocía siquiera y me volaron la cabeza. Fue tipo, ¿cómo esto no tiene más prensa? Tal vez la tiene y yo, ignorante de este sector. Eso es lo que me gusta de este podcast, que gracias a sus pedidos muchas veces conozco cosas nuevas. Bueno. Entonces, volviendo un poco al principio, de dónde más o menos podemos hablar de arte digital, bueno, se inserta en un proceso progresivo de desmaterialización de la obra, o sea, estamos hablando básicamente de arte moderno / contemporáneo, ahí en el medio, ¿no? Desmaterialización de la obra, estamos hablando de arte conceptual, estamos hablando de Duchamp, estamos hablando de la bendita silla. Podemos entrar ahí como un Magritte confundido con la pipa, ¿no? Más o menos por ahí. Entonces, en un proceso progresivo de la desmaterialización de la obra que se retrotrae a la incorporación de la fotografía. ¿Por qué decimos de la incorporación de la fotografía? Bueno, porque la fotografía al principio, como el cine, comenzó como una herramienta para documentar algo. No estaba vista como un arte, de hecho, todo el campo del arte la odiaba la fotografía. Después se dieron cuenta que se podían hacer cosas sumamente interesantes y la incorporan. Bueno, más o menos entre estas 2 patas vamos a estar hablando de el arte digital. Ahora,
Con la fotografía pasó algo muy interesante que separó el momento de captación o construcción de una imagen del proceso de manipulación y transformación de la imagen. A ver, vamos por parte. O sea, la fotografía separa el momento en el que se capta o se construye una imagen del proceso de manipulación o transformación. Es decir, voy a dar un ejemplo bastante pago. Yo tengo una manzana, quiero dibujar una manzana, esa manzana la estoy mirando, ¿no? Momento de captación, voy a volcarla a la hoja, tenemos un momento de construcción y el momento en el que se genera esa imagen, que es un momento de manipulación o transformación, en el momento en el que yo construyo esa imagen a través de mis propias manitas, ¿no? Entonces la fotografía va a separar estos dos procesos de, a ver, vamos bien, de la imagen del proceso o de esta manipulación y esta captación, pero de los elementos materiales de la obra. Entonces, yo voy a tener con la fotografía un momento de captación o construcción, pero la parte de la manipulación y transformación ya no va a tener que ver con elementos materiales, no va a tener que ver con algo que yo pueda tocar y modificar, sino que es una máquina la que hace ese recorrido, ¿no? Yo con la cámara veo algo, lo enfoco, y en el momento que en el foco y yo aprieto el botón, ¿no? Sí, es un botón, estábamos bien, aprieto el motor, bueno, todo el mecanismo interno de la cámara va a empezar a hacer una serie de transformaciones que ya más o menos sabemos cómo funciona, y vamos a tener la imagen en sí. Entonces, ese proceso de manipulación y transformación va a suceder, pero no va a tener que ver con los elementos materiales de la obra. ¿Por qué? Porque yo voy a tener la foto, el papel, pero ya va a estar transformado. Ahora podemos hablar de la posedición y podemos hablar del ojo del que está fotografiando. Pero el momento de captación se va a separar de la imagen, de la construcción de la imagen. Después tenemos el fotomontaje, o sea, estamos hablando de la fotografía simplemente cuando yo saco una foto, de ese momento. Entonces, gracias a esto, ¿no? A este momento en que la fotografía logra separar, ¿no? Estos conceptos, ahí donde va a explotar el arte digital. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de los elementos materiales de la obra, estamos hablando todo en el aire, ¿no? Estamos hablando todo de números, de sistemas, de binomios, ¿no? De todas cosas que para mí van más allá de mi entendimiento. Un técnico me dirá cómo funciona, pero que se escapa. Después tenemos, sí, todo lo que es dibujo digital y que sí hay, como que se ha logrado imitar muy bien, ¿no? La pintura tradicional, pero es importante como eso, como quedarnos en esta cosa de que gracias a la fotografía hoy podemos hablar de arte digital, probablemente, porque logra hacer esta separación, esta cosa de entender que la obra no es solo la materialidad de la obra, sino que hay un momento previo, que es esa captación, y después pasa lo otro. Pero el momento de la captación es lo que va a ser clave para que el arte digital o la fotografía o el cine hoy hablemos de que es arte. Ahora, técnicamente hablando, el término arte digital puede ser aplicado al arte hecho mediante el uso de otros medios o posteriormente escaneados, ¿no? Esto rarísimo, pero bueno. Pero se habla que es pintura digital cuando la obra se crea imitando las formas técnicas y estilos de la pintura tradicional, pero usando prácticas informáticas. A esto quería meterme, ¿no? O sea, yo hablo de pintura digital solamente en el sentido hipertécnico de la definición, ¿no? Que ya sabemos que después la definición es un beso y nos vemos en Disney porque pasa todo lo contrario. Pero hablando en el sentido técnico de
de la definición, solo hablamos de pintura digital cuando vos estás pintando, o sea, el típico pintar con un iPad o con la otra que tiene otro nombre y no me sale, o desde la computadora, ¿no? Con las herramientas de Photoshop y los pinceles y no sé qué, y estás imitando la pintura tradicional, pero usando prácticas informáticas. Ahora, eso como que también después se desdibuja, porque podemos ver la animación de que ya maneja sus códigos estéticos propios. O sea, esto es la definición por la definición. Ahora, no solo hay pintura digital, porque a mí me pasa, yo antes de meterme, claro, dije, ni lo había pensado. Yo pensaba en arte digital, pensaba sobre todo en animación, que a mí es algo que me delira. Pensaba en el cine tal vez, como la parte de postproducción, la fotografía, el fotomontaje como un buen antecedente, ¿no? O sea, podemos hablar del fotomontaje como un buen antecedente o del collage, ¿no? Sobre todo para el cine, porque estás hablando de cortar y pegar siempre imágenes, ¿no? El cine le agrega el valor agregado que es el tiempo, ¿no? El tiempo en el espacio. Pero más o menos es un collage en el tiempo. Pensaba en la publicidad, pensaba en la pintura digital, pero no había pensado en, por ejemplo, en la escultura digital. Esto es un delirio. Por favor, busquen esto porque es increíble. Que claro, o sea, todo lo que es modelado en 3D, todo lo que se usa, por ejemplo, si estudian o conocen a alguien que estudia arquitectura, el AutoCAD, ¿no? Es modelado en 3D. Bueno, eso también se usa para hacer obras. Lo que conocemos como mapping, por ejemplo, si no saben lo que es el mapping, las cosas que se hacen en el obelisco, por ejemplo, cuando, bueno, el fin de semana este que pasó fue la Marcha del Orgullo y al obelisco lo pusieron todo con la bandera del orgullo. Bueno, eso es una proyección, pero es un mapping, ¿no? Porque para que eso quede bien tienen que tener las medidas, ¿no? Es como que queda un modelado en vacío del obelisco y se reviste. O lo que hicieron, por ejemplo, para el Bicentenario en Casa Rosada o en el Cabildo, no me acuerdo qué fue, que son estas imágenes en movimiento que se proyectan sobre la arquitectura. ¿Qué más les puedo dar de ejemplo? Fuerza Bruta utiliza muchísimo el mapping. Hay un millón, o sea, millones. Pero también, claro, puedes hacer modelados en 3D y proyectarlos. Hay proyectores que proyectan en 3D, más allá del mapping. Y utilizan, claro, el espacio virtual como lugar de creación y también generan espacios en tridimensión dentro de espacios bidimensionales, como puede ser una computadora. Un delirio, a mí esto me delira. Después tenemos otro delirio, el net art, ¿no? Esto es obras creadas para internet. O sea, tienen como fin internet y tienen como trama internet, ¿no? Son obras que tienen a la red como tema y explotan la especificidad. La especificidad. Me falta una sílaba por ahí me parece. Del medio. O sea, técnicamente es eso. O sea, utilizan todo. Esto también búscanlo porque es hermoso. Y el creador de este término se llama Vuk Kosick en 1995. Y ustedes dirán, pero Florencia, en 1995 Internet estaba apenas naciendo. Bueno, es un esloveno, Vuk Kosick, que recibió un mail, que al mail, no sé, le había agarrado un ACB porque estaba todo como raro. O sea, las letras formaban como un dibujo. Y dijo eso que era net art. Y a partir de eso se va a desglosar, ¿no? Este término y se va a exprimir al máximo. Y busquen porque es, por ejemplo, utilizan, ¿vieron la Matrix? Matrix, la parte que aparecen todos los numeritos. Bueno, eso como unidad compositiva. Y son obras que circulan por internet. A mí un antecedente de esto, hablaría del arte correo, ¿no? Acá en Argentina o en Latinoamérica el arte correo fue... no hicimos un podcast de arte correo. Me lo voy a anotar, me parece que está bueno.
Si les va bien y si no, también. No, mentira, díganme si les interesa. El arte correo básicamente era esta manera que tenía Latinoamérica para comunicarse en periodo de dictaduras, ¿no? Y se mandaban obras y a través de esas obras también se documentaba qué era lo que estaba pasando en cada país, ¿no? Es bastante fundamental esto, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, bueno, en el podcast de Arpilleras hablamos un poco de eso, se los recomiendo, no porque lo haya hecho yo, pero quedó bien. Hablamos un poco del arte correo, porque las arpilleras lo que hacían era, con la gente que se iba de Chile, les mandaban obras por las valijas, y hoy sabemos mucho de lo que pasó en la dictadura de Chile gracias a esas obras. En Argentina pasaba lo mismo con el sistema de correo de cartas, y así va a pasar en un montón de países, ¿no? Es esta obra que se va replicando, se va mandando, y también es un ciclo de contrainformación. A mí me suena como claro antecedente para esto. Pero búsquenlo, porque es un delirio, yo esto no lo conocía, y me pareció hermoso. Y por último, para ir cerrando, una artista que me recomendaron ustedes, que es Marcela Armas, tampoco la conocía, artista mexicana, es interdisciplinaria, o sea, hace esculturas, hace instalaciones, hace pintura, es muy impactante su obra, y su trabajo se va a desarrollar mediante intervenciones urbanas sobre todo, y con creación de máquinas como dispositivos artísticos. Esto me delira muchísimo. Una de las obras que más me gustó a mí y que les recomiendo es Epicentro Sonoro, si no me equivoco era del 2006, no lo anoté, que es una intervención que explora el ruido urbano genera ruidos de la calle por estas máquinas de combustión interna, y con eso investiga como las posibilidades de reconfiguración y saturación del paisaje urbano, ¿no? Todo lo que sabemos que es la contaminación sonora, bueno, eso. Un delirio, esta mujer tiene obras increíbles, están en YouTube, se las súper recomiendo, Marcela Armas. Nada, y me encantó que me pidan algo de lo cual no estaba muy interiorizada y me tuve que poner a investigar. Estuvo muy bueno. Me pueden seguir pidiendo temas por mi Instagram o por Facebook, en los comentarios de YouTube, donde quieran. Última, antes. Hablamos de animación, hablamos de cine, y les voy a recomendar una película que yo creo que no he visto mucho de animación, les voy a ser honesta, pero creo que es lo mejor que vi de animación, lo mejor, pero lejos, porque tiene como una técnica rarísima en la que imita cómics, es una película de superhéroes, imita como los cómics, ¿no? Como el trazo del lápiz, se ve como el entramado, y utiliza muchísimo el tema de la saturación de los colores, el impacto visual. Es tremenda esa película, yo se la recomiendo visualmente, o sea, si no les gustan los superhéroes, visualmente, y si les gustan los superhéroes, es un peliculón también. Se llama Spider-Man Into the Spider-Verse, o Entre Dos Mundos, creo que se llama, si no. Creo que es la última que salió de Spider-Man animada. Es excelente, o sea, realmente se las recomiendo porque es un delirio la animación y hasta dónde ha llegado la animación. Recomiéndenme ustedes también si quieren películas, artistas o lo que sea, y lo podemos ir charlando. Gracias por acompañarme hasta acá, gracias por compartir, que eso también ayuda a que esto se replique. Y nada, ya saben, me pueden mandar saludos, escribir comentarios, lo que quieran en los comentarios de YouTube y Facebook. Y si no, en mi Instagram me mandan por mensaje directo, o siempre yo pongo una cajita ahí donde podemos hacer intercambio. Gracias por acompañarme y nos encontramos en la próxima edición.